Muy buenos días, estamos aquí en Electronic Sound Report de nuevo en laboratorio, dándole comienzo a un nuevo equipo el cual ha llegado a nuestro banco y laboratorio de reparación, servicios y análisis electrónicos. Y pues bueno, en este caso tenemos un trabajo bastante interesante sobre el estudio de las fuentes conmutadas. Aquí tenemos una pequeña fuente conmutada, el cual es de 24 voltios resultantes, y por acá tenemos 127 voltios a 60 hercios. Pues bueno, estas fuentes son de básculas y son fuentes que regularmente estamos reparando, en donde por lo regular no representan ningún problema su reparación, son problemas de capacitores, soldaduras quebradizas, alguna pista rota, pero bueno, no representan tanto trabajo ni tanto estudio. Pero bueno, en específico esta fuente sí que lo representó, así que es ahí en donde se me hizo de muy buen gusto hacer este video documento para el dominio de las personas que ven este canal. Pues bueno, en este caso vamos a presentar una fuente, este caso tan particular en donde tenemos que, pues no tenemos voltaje de salida, esta fuente ya está reparada, pero bueno, no teníamos un voltaje de salida, en donde estuvimos revisando toda la parte primaria, no encontramos nada, estuvimos revisando su transformador, sus soldaduras, pues no tenía nada. Estuvimos revisando la parte secundaria, que son pocos componentes, incluyendo pues la mitad de la parte del testigo de lo que viene siendo el optocoplador. Pues no teníamos nada, su fusil de entrada estaba bien, no teníamos nada. Y pues bueno, a lo último esta fuente la pudimos reparar con tan solo cambiar nuestro SMPS controller o controlador de Switch Mode Power Supply o fuente de estado de conmutación. Y es ahí en donde el video tendría bastante interés para el dominio público. Bueno, en este caso esta fuente ya está reparada, cambiándole lo que viene siendo pues el controlador que vemos aquí. Este controlador tiene una nomenclatura que dice ser KA3843B. KA3843B, en donde lo cambiamos y esta fuente volvió a trabajar. Tenemos por acá un voltaje de 23.92 voltios. Vamos a voltear potenciales. 23.92 voltios, o sea, casi los 24. Y ahora vamos a probarle un poco de carga, pues con este pequeño motor que ven acá, que es un motor de corriente continua de 24 voltios precisamente. Vamos a ver y vemos que tenemos obviamente un flujo de electrones constante, o sea que tenemos pues esta fuente que está trabajando perfectamente. Y pues bueno, como comento, nuestro elemento estrella que ha fallado vendría siendo este pequeño circuito integrado, que bueno, internamente obviamente tiene pues bastante extendido lo que viene siendo el esquemático de este circuito integrado, en donde tenemos desde flip-flops, tenemos timers, tenemos resonadores y tenemos bastantes componentes que van a hacer pues que obviamente trabaje la fuente. Estas fuentes trabajan por ancho de pulso o por pulso de ancho o de anchura en lo que viene siendo el transformador chopper o transformador de alto voltaje. Y bueno, aquí la situación es que vamos a presentar esta pequeña impresión que tenemos acá. Espero se vea bien, parece que ahí se ve bien. Tenemos esta pequeña impresión en donde tenemos una fuente en el cual pues tenemos la clásica fuente con su pues la parte de filtro EMI, filtraje EMI, su puente de diodos, ¿no? Y luego pues el voltaje B más que va a lo que viene siendo nuestras bobinas de auxiliar y main del transformador chopper, ¿no? A su vez esto tiene que ser controlado por un elemento de potencia que vendría siendo nuestro MOSFET canal N muy seguramente y muy regularmente, aunque aquí también podemos poner un transistor bipolar o inclusive se puede poner un IGBT. Pero todo depende, ¿no? Todo depende del criterio de la fuente y sobre todo del criterio de la carga que vayamos a manejar. Una fuente conmutada lo que controla es la corriente, no controla el voltaje. El voltaje es fijo. Lo que se va a controlar es la corriente, el flujo de corriente por medio del testigo. Yo le llamo testigo al optoacoplador, el cual está aquí aislado galvánicamente. Tenemos pues un fotodiodo y un fototransistor, el cual este elemento va a ser el testigo de decir, ¿sabes qué? Necesitamos nosotros más corriente. Ya tenemos el voltaje, pero necesitamos más corriente. ¿Cómo le hacemos? Bueno, perfecto. Dependiendo de qué tanto se ilumine este fotodiodo, va a iluminar, obvio, al fototransistor. Tenemos la patita que llega acá. Y obviamente esto va a ser una comparación aquí en el circuito integrado y le va a decir a lo que viene siendo nuestra base de nuestro, en este caso es un canal N, un MOSFET canal N, y lo que le va a decir es que va
a abrirse o cerrarse más veces por segundo, kilohercios, ¿no? Estas fuentes trabajan con kilohercios. Y así que haciendo este PWM, que es pulso por ancho de modulación, el voltaje resultante del puente de diodos lo va a conmutar más o menos veces. Eso se llama PWM o el duty cycle, que es el ciclo de trabajo. Ahorita esta fuente tiene un ciclo de trabajo de alrededor de un 5%, o sea, la meseta de la onda cuadrada es muy pequeña, ¿no? Porque no tenemos una carga que tengamos todavía, pues, poniéndole a la fuente. En el momento que le conectamos lo que viene siendo, pues, un motor, obviamente el optocoplador o lo que viene siendo el LED se ilumina más y a su vez le va a decir al circuito integrado, acá lo tenemos, que le dé muchísimo más frecuencia o que ensanche lo que viene siendo el ancho de pulso para el transformador de lo que viene siendo alto voltaje también y alta frecuencia, haciendo una inducción electromagnética, pasando esto al segundo plano, que es la parte secundaria, lo que viene siendo la bobina secundaria. Y también esto se tiene que rectificar, ya que obviamente esto no sale pues en corriente continua ni alterna, es una directa pero fea, una directa pulsante a muy alta frecuencia, en donde se va aquí a rectificar por medio de algún elemento Schottky muy seguramente, y luego se suaviza obviamente con un capacitor, ¿no?, que va en paralelo entre la bobina y el diodo, y saldría un voltaje estable, no sabemos, 5, 9, 12, 16, 24 voltios. Esto a su vez se va a través de la resistencia a un diodo. Aquí tenemos un Zener que va encontrado a tierra y es de la manera en que podemos excitar este diodo, esta luz que va interno, que nosotros no podemos verlo, pero que ahí está. Y a su vez esta luz, tanto que incrementa o tanto que decrece su luz, pues obviamente en la base del fototransistor, que la base aquí está, pues es como le va a decir: necesitamos que nos des más corriente, necesitamos que nos des menos corriente. Entonces es así el círculo vicioso de este circuito o esta fuente de estado de conmutación. Bastante complejas, pero al último en realidad no es tanto. O sea, es algo sencillo que se puede explicar fácilmente. Pero bueno, hay que estudiar bastante esto porque esto es muy importante. Esto es muy importante porque el 90%, 95% de las fuentes de todo equipo ya es conmutado de estado de conmutación. Bueno, en este caso nosotros lo que hicimos es cambiar el circuito integrado que tenemos aquí. Este circuito integrado, el dañado es este. Estando puesto, no quema nada, sencillamente no se quema ni el fusible, no se quema ni una resistencia. Tenemos este pequeño, lo que viene siendo capacitor, que es el que polariza o el que filtra el voltaje de B más del circuito, estaba en perfecto estado. Entonces solamente él se rindió porque se quiso rendir. Dentro de él tenemos bloques de componentes, desde flip-flops, tenemos timers y tenemos bastante circuitería. Inclusive tenemos un pequeño parámetro internamente en el circuito que dice ser algo así como comparativa de lo que es o compensación de lo que viene siendo temperatura. O sea, nosotros agregamos adrede bastante temperatura al chip y este chip pues truena o puede dejar de suministrar un voltaje. Otra de las cosas que hace este integrado, y me parece bastante inteligente, es que si nosotros ponemos en corto lo que viene siendo, fíjense bien, lo que viene siendo la salida con unas pinzas, lo que hace la fuente es dejar de mandar todo el voltaje y toda la corriente. Anula completamente, no se quema nada y anula completamente lo que viene siendo el voltaje o el suministro de los pulsos que van a este transformador, teniendo como resultado nulo voltaje. Quitamos el corto, se espera un segundo, nuestro acoplador testigo dice: ok, ya se libera el corto, y vuelve a echar a andar toda la fuente. Eso es increíble, mis hermanos, es totalmente increíble. Y todo esto se da pues con la parte de los 3 elementos base, aquí, o 4 elementos si queremos verlo así: nuestro testigo optocoplador, nuestro conmutador de potencia de lo que viene siendo pues la frecuencia que daría como resultado una frecuencia de base, que daría como resultado una frecuencia de conmutación, PWM, y así a su vez todo este circuito, 1, 2, 3, 4, estos 4 elementos obviamente serían los principales para tener una reactancia a la salida y tener un voltaje. Y así es un círculo vicioso. Si no demando corriente, pues todo bien, tenemos un ancho de pulso muy pequeño de 5%, pero si tenemos bastante corriente, que demande corriente la carga, pues es en donde el circuito entra en estrés y empieza a entregar más pulsos. El pulso por ancho de modulación sería más grande,
de alrededor de hasta 70-80%, y obviamente esto sería un estrés, pero al último estaría entregando obviamente pues una corriente estable, dependiendo también del agarrón, ¿no? Del agarrón de la demanda, ¿no? Pero bueno, es algo muy curioso cómo funcionan estas fuentes. Bueno, ya vimos que esta fuente está funcionando, vamos a desconectarla, la desconecto de la luz, vamos a descargarla con este motor. Giró un poquito el motor, vamos a descargarla para hacer un pequeño experimento aquí. Miren que ya la descargué, ya queda descargada. No está de más también descargar desde acá lo poquito que podamos descargar y esperarnos un poquito para hacer un experimento muy interesante sobre que vamos a volver a colocar el circuito dañado y ver qué es lo que sucede, ¿no? Qué es lo que pueda pasar. Con mucho cuidado. Obviamente esta fuente ya está reparada, así que lo tendría que hacer con bastante cuidado, ¿no? Entonces, recapitulando, pues esta fuente, el daño que tuvo, pues fue nuestro circuito integrado, ¿no? El cual ya pasé la nomenclatura, ¿no? Es un SMPS controller, solo vuela, solo estalla, solo se rinde, no sabemos la causa real, pero bueno, se cansó, vamos a decir así, se cansó y algo internamente dejó de operar. No entró en corto nada internamente dentro del circuito integrado. Sencillamente nada más lo que sucede es que dejó de operar algún elemento internamente dentro del circuito semiconductor, y es ahí en donde pues bueno, tuvimos el detalle aquí con este circuito. Vamos a sacar el chip con cuidado. Sacamos el chip bueno y con todo el cuidado del mundo, viendo también obviamente la polaridad del circuito. Parece que aquí todo bien. Nos vamos a apoyar con una lupa. Vamos a agarrar nuestro circuitito. Okay. Así que ahí está. Vamos a empujarlo un poco y lo hemos logrado colocar. Aparentemente lo logramos colocar bien. No creo que represente ningún problema. Esto que estamos haciendo, pues obviamente ya lo tenemos muy probado. Ya colocamos el circuito integrado bien. Déjenme nada más asegurarme las patitas. Parece que todo bien aquí. Déjenme asegurarme nada más que esté bien colocado. Sí, ya quedó bien colocado el otro circuito integrado. Ahora vamos a encender la fuente. Le encendimos la fuente. Vamos a probarle que tenemos corriente con nuestro localizador de fases. Ahora lo que vamos a hacer es medir el voltaje de salida. Y no tenemos nada, señores. No tenemos nada de voltaje en la salida. Ahora le vamos a probar con un motor. Con este pequeño motor. Y no tenemos nada. Vamos a probar el voltaje de entrada. Fíjense acá. Vamos a probar el voltaje de entrada con mucho cuidado. 122 voltios. 122 voltios. Entonces, ¿se fijan? Vamos a regresarnos a directa por acá y vamos a probar el voltaje. Y no tenemos nada, señores. Absolutamente no tenemos ningún voltio. Miren cómo estoy poniendo bien esto aquí. Y no tenemos ningún voltio. Así que se fijan cómo pasamos de una fuente que estaba trabajando perfectamente a una fuente que está ya totalmente inoperativa, tal cual me llegó. Gracias a que cambiamos el circuito integrado, que es el SMPS controller. Así que, pues bueno, manito arriba. Aquí hemos dado con esta falla. Obviamente lo que está sucediendo electrónicamente es que este circuito integrado dañado, el cual está en este momento aquí, no tiene la habilidad de poder comandar absolutamente, no tiene la manera de comandar absolutamente al testigo optocoplador y a lo que viene siendo el elemento de conmutación, que es el MOSFET canal N. Así que quedó muerto, quedó inservible, quedó inerte, el circuito no hace nada, está muerto, inerte, y pues obviamente la fuente queda obviamente
en estado de nada más estar quieta. Sí tenemos el voltaje resultante del puente de diodos en DC. Sí tenemos un voltaje que está aquí detenido, pero no está switchando y no podemos hacer reactancia en lo que viene siendo el transformador de alto voltaje. Y como resultante, y lo peor de todo, es que no tenemos un voltaje de 24, tal cual lo estamos viendo aquí. Muy bien, estamos aquí en Electronic Sound Repair, un paso adelante en equipos de cómputo, audio, video, potencia, equipo médico diverso. Estamos en contacto y muy, pero muy buenos días a todos. Muchas gracias.